Veían a Sergio Martínez más temprano mostrándonos cómo amanecía allí en el norte del país y ahora tomamos contacto con Sergio nuevamente. Sergio, y te saludo para preguntarte respecto al tema de controles. En función de lo que ayer explicó el Poder Ejecutivo de que se va a pedir a todos aquellos que ingresen al país, sean extranjeros o uruguayos, presentar justamente un certificado con los resultados negativos de COVID. ¿Cómo se va a trabajar allí en el Puente de la Concordia? Por ejemplo, estoy pensando, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se están portando los artiguenses? ¿Han bajado un poco la guardia en estas semanas? ¿Se siguen cuidando? Contanos todo. Muy buenos días. Bueno, como sabrán, aquí 1 grado y la sensación térmica obviamente de 2 grados negativos, mucho frío y en medio de esta pandemia. Sí, en las últimas semanas ya se ve que se aflojó un poco el tema, se ve gente sin tapabocas en la ciudad, hay gente muy responsable sin lugar a dudas, pero se ven lo que se cuestionaban, esta plaza en donde estamos, la Plaza Valle, con el clásico obelisco, ¿no? El principal monumento de la ciudad. Los fines de semana son centro de reunión, jueves a la noche, viernes y sábado sobre todo, son centro de reunión de jóvenes que se juntan a escuchar música y bueno, a distenderse en el fin de semana. Y eso ha preocupado mucho a las autoridades. También en algunos lugares en donde se están haciendo, digamos, las canchas de fútbol 5, de fútbol 7, que están funcionando muchas también y que eso ha sido criticado por las autoridades, ha sido cuestionado, pero faltan diferentes articulaciones, tanto entre Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, en cuanto a la falta de un protocolo estricto. Respecto a la frontera, conociendo la realidad nuestra, es muy difícil, si bien se mantienen ciertos controles, digamos, controles de temperatura al ingreso, pero ayer se confirmaba un caso aquí en Artigas de una persona que tiene contacto directo con Brasil y eso nos pasa a todos los que vivimos en esta frontera y por ahí puede venir la variante en el pedido de esos hisopados. Digamos, la gente con documento fronterizo, mucha gente tiene papeles brasileños y reside del otro lado. De hecho, el caso de ayer que dábamos cuenta, el joven de 20 años estudia del otro lado de la frontera, hace estudios terciarios en la ciudad de Santa María, pero sin embargo, por la pandemia estaba aquí en Artigas. Bueno, va a visitar a su madre en Porto Alegre, quien también es una persona que asiduamente, una vez por mes, está viniendo a la ciudad de Artigas por distintos motivos de salud, entre otras cosas, pero ese es el cómo funciona la frontera, ¿no? No sé si me explico. Claramente, Sergio, lo que parece medio complejo es poder plasmar lo que ayer presentaba el Poder Ejecutivo como norma para quienes hoy llegan, por ejemplo, por vía fluvial o por vía aérea al aeropuerto de Carrasco o a los puertos, en este caso el de Montevideo, que tienen que, además de tomarle la temperatura a todos quienes ingresan y una declaración jurada que tienen que hacer, ahora se tiene que presentar el certificado de un test de COVID-19 con 72 horas de antelación. Ayer lo presentaban como que a todas aquellas personas que iban a tener movilidad se les iba a pedir justamente ese certificado. Y la pregunta era, por ejemplo, en ciudades binacionales, estoy pensando por ejemplo en Rivera, ¿no? Con esa divisoria que tienen. Bueno, la situación que se da también en el caso de Artigas, ¿cómo poder plasmar eso? Parece difícil, ¿no? También, Danilo, aporto otro dato. A la noche, tanto para Brasil, del lado, digo, si uno ingresa al lado brasileño, nadie lo para, digamos. Lo mismo pasa de este lado porque se ha aflojado un poco quizás muchos a veces se enojan por esto porque hay mucha gente que no quiere que se controle tampoco por esa ida y vuelta que existe en la frontera, en ese comercio que tenemos. ¿No hay controles en la noche, Sergio, ahí? En la madrugada, no. Se aflojaron bastante porque está el ejército, están en el puesto allí, pero digamos de noche no hay nadie, se puede entrar fácilmente y eso
ha sido así desde que comenzó la pandemia. De día, en el horario comercial, es donde se intensifica, sin lugar a dudas, los controles, sobre todo el de temperatura y el de pedido de documentos, pero es una realidad que esto en la madrugada, y tanto del lado brasileño también, porque la Policía Federal atiende hasta cierta hora y después se retira el ejército y se retira también la Policía Federal. De este lado pasa lo mismo, y más con estas madrugadas inhóspitas prácticamente, pero que hay circulación sin lugar a dudas de mucha gente, porque es así la frontera. Bien, Sergio, muchas gracias por el aporte, por el contacto. Vamos a seguir atentos al trabajo que hacen ustedes allí en el norte del país, obviamente informándonos y reportándonos a diario sobre la situación y la evolución de los casos de COVID-19 y bueno, los controles que se hacen. Gracias y volvemos a tomar contacto en cualquier momento. Bueno, ni que hablar, Danilo, que la preocupación es hacia una frontera, pero también hacia la otra. Por ejemplo, hoy en la República Argentina la preocupación es el fuerte salto de casos que ha tenido de coronavirus. Se confirmaron en las últimas 24 horas 3.604 nuevos contagios. O sea que el otro problema que tenemos está hacia el litoral oeste. ¿Viste lo que dijo la ministra de Salud de Argentina, además, no? Que cualquier resfrío ya va a ser considerado como un caso COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y ese es nuestro otro dolor de cabeza. Nuestros hermanos brasileños por un lado, nuestros hermanos argentinos por el otro. Así que de la frontera con Brasil nos vamos hacia el litoral oeste. Ahí está Daniel Rojas, que nos va a hablar, por ejemplo, de la situación del departamento de Soriano. Bienvenido, Daniel, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Humberto? ¿Cómo estás, Danilo? Buen día para todos ustedes y para todos los televidentes. Y te hablo un poco de Soriano y te hablo, si querés, un poco de Río Negro, porque nosotros acá, con el puente San Martín, que es la frontera terrestre más importante que tiene el Uruguay, también estamos con un ojo puesto en lo que pasa del otro lado del río, en Argentina, con una situación de COVID-19 que se ha transformado en incontrolable. Y además porque ayer quedamos un tanto preocupados también, Humberto, después de la conferencia brindada por Karina Rando, que es la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, cuando le preguntamos justamente por estas medidas que anunciaron los ministros también, García y Larrañaga, de que se va a comenzar a hisopar a todos quienes ingresan al país o que deben presentar un certificado de hisopado, realizar un tiempo no mayor de 72 horas y con resultado negativo, que no está definido, que está en suspenso la realización de los hisopados o de esa exigencia, por lo menos para los camioneros del transporte internacional, porque hay una cantidad de elementos que no se han tenido en cuenta, que complejizan bastante lo que es la operativa de comercio exterior y porque además, dijo Rando, ha habido un solo caso de transportistas que ha ingresado con COVID-19, de miles y miles que lo hacen todas las semanas. Esto por ahora está en suspenso, se mantiene para el resto de los pasajeros, para quienes viajen en automóviles, vayan y vengan, pero para los camioneros por ahora está en suspenso, que dijo, la última palabra de esto la va a tener siempre el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Pero evidentemente que esto genera preocupación por lo menos, porque acá entre 300 y 400 camiones se movilizan diariamente solamente por el Puente Internacional General San Martín. ¿Y de dónde vienen? De Brasil, de Argentina, de Chile, de Paraguay, todos países que están bastante complicados en el combate al COVID-19. Después escuchaba también, Humberto, Danilo, lo que le preguntaban al colega Martínez de Artigas sobre el tema si ha aflojado. Y se nota también en el litoral, en Soriano, en Río Negro, un afloje por parte de la población en cuanto a las medidas. Durante el día te puedo decir que mucha gente se cuida, vos los ves en la calle, usando tapabocas para ingresar a los comercios, a las distintas instituciones, pero el problema está dado de los fines de semana, donde la libertad responsable no se aplica como tal y hay permanentes denuncias de locales que se llenan y que están atestados de público y no hay demasiados controles sobre este tema. Sí, escucho. Sí, Daniel, no, te quería consultar, en función de lo que estás diciendo, para que la gente lo tenga claro. Por ejemplo, por el Puente Internacional General San Martín, lo que se permite es el comercio exterior, es decir, camioneros pueden circular por ese puente
y no circulación de personas. Eso es así, supongo. Y te lo pregunto sobre todo porque este es un fin de semana largo en Argentina. Para que quede claro. Sí, nada de turismo, nada de turismo. Yo quiero ir a Gualeguaychú, no puedo. Es bastante curioso, ¿no? Puedo viajar a España en un vuelo de Iberia, pero no puedo cruzar a Gualeguaychú. Esa es la realidad que tenemos hoy con respecto a nuestras fronteras. A Gualeguaychú a hacer turismo yo no puedo ir. Solo podría ir si tengo nacionalidad, doble nacionalidad argentina. Turistas argentinos a Uruguay no pueden ingresar. Solo pueden ingresar, por ejemplo, productores rurales argentinos que tengan campos en el litoral. Ellos tienen esa excepción. También pueden ingresar otros extranjeros, por ejemplo, que vuelen desde Europa y que tengan que venir a trabajar, por decirte algo, en el proyecto de UPM2 en el centro del país. Ellos también tienen esa excepción, como en otros lugares, seguramente en Montevideo. Pero el tránsito fronterizo común está cortado desde marzo, desde que comenzó la pandemia, a excepción del transporte internacional de cargas. Entre 300 y 400 camiones de todo el Mercosur entran y salen. Este es el movimiento por día, solo en el Puente San Martín, acá en Fray Bentos. Claramente, claramente. Bueno, y manifestabas la preocupación por lo que dijo ayer allí en el litoral Karina Rando, ¿no? Además, ayer estuviste trabajando en un caso que se generó allí en Dolores también. Sí, efectivamente, Danilo, un caso de una mujer de 87 años con problemas para desplazarse, que prácticamente pasa en cama, pasa en su casa, que no tiene prácticamente vida social en la vía pública, en la ciudad de Dolores, y que sin embargo le dio positivo al COVID-19, comenzó a tener síntomas, se fue el lunes a la emergencia del hospital de Dolores, le hicieron el hisopado que llegó el martes sobre las 20 horas, confirmando justamente la presencia del virus. Ella vive con 2 personas, con una hermana y con una sobrina. Por ahora no se ha determinado el origen del virus, si hay circulación comunitaria y si esto puede generar males mayores. Lo cierto es que hay 32 personas que van a ser hisopadas. Ayer se hizo el hisopado de 24, 9 de los cuales corresponden al personal de la salud. Habrá más novedades en el correr de la tarde cuando empiecen a venir resultados y confirmen si la situación se circunscribe al entorno familiar o, de hecho, esperemos que no, pero puede pasar como ha pasado en otros departamentos donde empiezan a generarse otros casos. De este tema también Danilo habló Humberto, Karina Rando, la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública. El tema origen todavía no se pudo avanzar. El paciente es un paciente que tiene dificultades de movilidad, por lo tanto, en general está prácticamente siempre en su domicilio. O sea que, bueno, pensamos que de alguna manera algunas de las personas que entraron al domicilio llevaron el virus hacia adentro. O sea que, bueno... Doctora, te había dicho que había llegado un familiar desde Montevideo. No, en realidad no tenemos no tenemos datos de que haya, por lo menos no tenemos datos hoy de que haya llegado un familiar de Montevideo y todas las personas que hayan tenido algún contacto dentro de la casa, ya sea para llevar o familiar o algún personal de servicio que haya llegado a la casa por algún otro objetivo o para llevar un alimento, todas esas personas se están realizando la ubicación de los mismos para poder aislarlos y en realidad hasta no tener los resultados de sus test no vamos a tener idea por ahora en principio de dónde es que ha surgido. En el día de hoy se hisoparon, fueron... 24 personas. Ahí está, 24, el día de hoy. En el día de hoy se hisoparon 24 personas. Un total de las 32, hoy, por núcleo familiar y contacto directo, hisopamos 24. Ahí está, lo importante que le quería explicar era lo siguiente, no se pueden hisopar todas las personas que tuvieron contacto, hay que esperar un cierto tiempo para asegurar que ese hisopado sea positivo, porque si la persona tuvo el contacto hace 24 horas o 48 horas,
no dio el tiempo como para desarrollar la enfermedad y aumentar los títulos de antígenos o los títulos de partículas virales en el organismo para ser positivo, ¿verdad? Entonces hay algunos contactos que ya sabemos que hay que hisoparlos, de hecho son 9 que son del personal de salud, que se van a tener que hisopar probablemente el día lunes, si es que no me equivoco, que es cuando cumplen los días suficientes como para aparecer positivos si fueran positivos. Bueno, allí teníamos entonces estas declaraciones realizadas por Karina Rando. Nos vamos a ir despidiendo de este muy buen informe que nos ha brindado Daniel, que bueno, de alguna manera, Daniel, nos preocupa a todos, nos está preocupando a todos. Hay, a nivel nacional, esto no tiene que ver solo ni con los departamentos fronterizos con Brasil, ni con el litoral oeste, lo estamos viendo en Montevideo, lo estamos viendo en el centro del país. Bueno, será cuestión de insistir con que no exista este afloje, porque ya vemos que nuestros vecinos la están pasando realmente muy mal, ¿no? Exacto, un dato más. Sabés que ayer se le preguntaba justamente a la directora general del Ministerio de Salud Pública qué iba a hacer Soriano a partir de esta situación, porque, por ejemplo, se recibían denuncias sobre que viajan los ómnibus con más personas paradas de lo que permite el protocolo sanitario. Claro. Entonces, por un lado le piden que se cuiden en las casas, que se cuiden en las escuelas, en los liceos, y después cuando toman los ómnibus para volver a casa, los maestros y los profesores viajan pegados uno al lado del otro arriba de los ómnibus. Entonces, bueno, la respuesta fue que deberían los ciudadanos denunciar este tipo de situaciones cuando la constaten, pero además indicó que se van a intensificar los controles por parte de los fiscales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre todo en los ómnibus de transporte interdepartamental, donde ese problema se viene constatando desde hace varias semanas. Con mucho gusto, Humberto, Danilo, un abrazo para todos y quedamos aquí a la orden como siempre. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. El abrazo a la distancia. Daniel Rojas, entonces, informándonos, en este caso, desde el departamento de Río Negro, más precisamente desde Fraiventos, con esta situación que tiene que ver con los camioneros, pero también con la situación del departamento de Soriano, que bueno, él suele cubrir, en este caso para Subrayado, y ha tenido la deferencia de estar en contacto en la mañana de Arriba Gente.